Mi estimado Jonathan, antes de irnos para saber tu punto de vista sobre la situación de desaparecidos, en un tema que te lo quería preguntar, se los quería preguntar a ti, a Richard, por todo lo que incumbe. Encontramos esto en la red social hace rato y no lo quería dejar pasar. Si me lo permites, déjame colocarlo en pantalla. El señor Belmont es uno de los 30 y tantos candidatos posibles a la presidencia en Perú. Este es el mensaje que tiene el señor Belmont. Hombre en su ley no amenaza, abraza. Nosotros queremos abrazos y no balazos. Hombre en su ley. Jonathan, el señor Belmont ha estado en las redes hace unos años del Perú platicando y hablaba mucho del trabajo de Andrés Manuel López Obrador, como varios compañeros, como varias gente en las redes sobre esta situación. Mi estimado Jonathan, no sé qué opinión tengas del señor Belmont, pero me llama mucho la atención que como situación de campaña para llegar a la gente se ocupe, y espero para bien, el gran lema de Andrés Manuel López Obrador, abrazos y no balazos, que es muy profundo en sentidos. Me gustaría saber tu punto de vista, que Andrés Manuel ya llegó hasta el Perú. Y eso es una de las cosas que debería de llegar a muchas partes, creo yo, pero me gustaría saber tu punto de vista, porque a brote pronto me agrada la situación, pero no sé si tú veas otra situación que a lo mejor no vemos los demás. Adelante, mi estimado Jonathan, por favor. No, mira, Belmont es un político que evidentemente estuvo en mayo del 2023 en la mañanera, acudió ahí con Andrés Manuel, es un admirador de López Obrador. Hay que entender la figura de López Obrador como una figura que se subestimó muchísimo durante mucho tiempo en América Latina, pero que hoy es innegable el papel y la figura en América Latina como uno de los más grandes de la región en la historia. Y creo que eso es cada vez más natural, que personajes con buenas intenciones o con malas intenciones, ojo, siempre es importante hacer esto, para aprovecharse de una forma política, de un sistema político que en México es exitoso, que en México eh, están las pruebas ahí contundentes de que hoy México es completamente distinto a lo que teníamos antes de 2018, y entonces que muchos por una buena intención, porque de verdad admiran a López Obrador, van a querer copiar o van a querer imitar ciertas políticas, ciertas acciones, incluso ciertas frases de López Obrador. Es innegable que es una figura querida en el mundo, querida por los pueblos de Latinoamérica, es evidente, ¿no? Yo he tenido el gusto, el placer de hablar con gente de Bolivia, de Argentina, de Perú, de Chile, y me ha dejado una grata sorpresa, porque a veces aquí en México, como nos hemos cerrado mucho a la patria grande, sin considerar que somos parte de la patria grande, y hemos estado alejados del sur, alejados de todos estos hermosos pueblos de nuestra región, tal vez no nos damos cuenta ni siquiera de lo que ha sido López Obrador para todo el continente, ¿no? Para todo lo que bien tú dices y llamas, y que yo siempre le he llamado de esa forma, y me gustó mucho cuando tú lo dijiste así, la patria grande, ¿no? A veces cuando hablábamos de eso, había gente a mi alrededor que se quedaba así como, ¿y qué quiere decir eso de la patria grande, ¿no? ¿A qué se está refiriendo con la patria grande? Por eso me llamó mucho la atención una de las veces, la primera vez que lo utilizaste, estando en mi, presente yo, y me gustó muchísimo, evidentemente. Bueno, como nos hemos alejado mucho de ellos, por lo mismo, ¿no? Porque eso es otra explicación del por qué, ¿no? Pero nos hemos alejado muchísimo. A veces como que no estamos dimensionando lo que Andrés Manuel significó para la patria grande, y me da una sorpresa grata, de verdad sorpresa, me llena mucho de orgullo, se me pone la piel muy chinita cuando escucho hablar a argentinos, a peruanos, a chilenos, a colombianos, a bolivianos, ecuatorianos, de nuestro presidente Andrés Manuel, ¿no? Ese es como un timbre de orgullo de decir, ese es nuestro presidente, ese es nuestro líder máximo del proceso de transformación que hay en nuestro país. Me llena de orgullo. Y entonces, pues no dimensionamos esto. Hay muchas personas en el mundo y en Latinoamérica, y posiblemente también en el mundo,
que están viendo la figura de López Obrador como un faro de esperanza, como un personaje que implementó una política exitosa que es digna pues, de imitar en sus países. Y creo que ahí Belmont es un personaje que admira al presidente Andrés Manuel, que nunca lo escondió, que nunca lo ha escondido, que hoy repite una frase de abrazos no balazos, sabiendo lo que significa sustancialmente para lo que está queriendo transmitir a su pueblo. Y también hay que decirlo, hace una semana propuso este mismo personaje que llegando a la presidencia de la República, ¿no? Si llegara a la presidencia de la República, el establecer las mañaneras al estilo de López Obrador, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un personaje que justamente pues está queriendo imitar la política exitosa de nuestro presidente Andrés Manuel, que no quiero decir ya copiar, creo que es implementar la política pública de López Obrador, Qué ¿no? buen Que creo punto. que es es lo más correcto decirlo, porque no es una política que, digamos, no se pueda compartir, al contrario, es una política digna de compartirse con el mundo, digna de compartirse con la patria grande y con nuestra región. Y entonces creo que Belmont asume que es factible llevar este proyecto de nación, ciertas particularidades de nuestro proyecto, llevarlo a su país, ¿no? Y creo que eso es algo que no lo podemos criticar, al contrario, creo que es muy positivo. Digo, también no conozco mucho de la política de Perú, de la política actual del país, de cómo están las situaciones, más lo que hemos sabido de los escándalos Pedro Castillo y todo lo que ha sucedido en el pasado, que le tocó, por cierto, a López Obrador. Eh, pero, pero bueno, más allá de de la particularidad o de la cuestión específica, ¿no? Que tiene que ver o en lo que podemos decir de la política interna de Perú, creo que el simple hecho de proponer cosas que Andrés Manuel propuso y que implementó aquí en nuestro país es un reconocimiento a una Así es. política exitosa que puede bien aplicarse en la región latinoamericana, en la patria grande, de acuerdo también a los ajustes particulares de cada uno de los países, pero que en la esencia del proyecto del obradorismo, lo que se llamó el humanismo mexicano, pero que en realidad es el obradorismo, se pueda implementar en otros países sin ningún problema. Y creo que harían bien las naciones, ¿no? Que harían bien los pueblos de la patria grande en voltear a ver el modelo mexicano y de aplicarlo en sus propios países. Bueno, pues es un proyecto que se libera como se liberó nuestro país de los yugos yanquis, ¿no? Entre ellos el del Poder Judicial. Me da mucho gusto porque Cristina, que ahora, por cierto, víctima del Poder Judicial en Argentina, ¿no? Todos, Pedro Castillo, o sea, Todos. Pero todos. antes de que pasara esto, de que la metieran en este arraigo domiciliario, en esta cárcel, ¿no? En su domicilio, estuvo en México justo en las vísperas de la reforma al Poder Judicial y la invitaron en Morena y la invitaron de una conferencia, estuvo ahí Ujú. y dijo algo que a mí me pareció muy importante. Estaba muy sorprendida la presidenta Cristina porque se había llevado en nuestro país lo de la reforma al Poder Judicial. Y dijo, nosotros intentamos hacer ahí un pequeño cambio en el Poder Judicial, pero muy minúsculo en comparación con la gran reforma del presidente Andrés Manuel, y nos lo impidieron, ¿no? Nos aplastaron, no pudimos llevarlo a cabo. Entonces decía, esto que está haciendo en México Andrés Manuel López Obrador y lo que vendría después con la presidenta Claudia, estaba sorprendida, ¿no? De cómo se pudo hacer. Yo hablé de la reforma del Poder Judicial, están ahí los videos, y hablaba de una revolución, que significaba una revolución, una nueva revolución. El solo hecho de cambiar el Poder Judicial, la reforma que López Obrador estaba planteando, yo lo veía como una revolución. Después escuché que lo decía, que lo dijo Gerardo Fernández Noroña en alguna entrevista, habló de la revolución. Estoy diciendo que me haya escuchado Fernández Noroña, pero me dio gusto que se dimensionara en esa magnitud, ¿no? Que coincidiéramos en la magnitud de lo que era la reforma. Cuando llega Cristina Fernández de Kirchner y habla de la reforma electoral, la califica como una gran revolución que no se había podido implementar en la región latinoamericana, empezando por su país, Argentina. Así es. Entonces me parece que es un modelo exitoso por donde quiera que se vea,
en la implementación del modelo, pero también creo que se entiende o se tendrá que entender para estos líderes que buscan aplicar el modelo mexicano, el modelo obradorista en sus naciones o implementar ciertas políticas de este modelo, harían bien en entender que el modelo obradorista no funciona sin el principal ingrediente. Y el principal ingrediente del modelo obradorista es el pueblo. Entonces, si hay pueblo, si hay exceso en pueblo, se pueden llevar cambios estructurales, incluso siendo vecinos y compartiendo una frontera de miles de kilómetros con Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que hace que se pueda hacer estos cambios tan estructurales teniendo al imperialismo arriba de nosotros literalmente? El pueblo. Entonces, que los que quieran implementar este modelo, como Belmont y como otros más, que busquen implementar este modelo en sus países, sepan que el ingrediente principal es el pueblo. Sin el pueblo, nada. Con el pueblo, todo, lo decía Andrés Manuel, Así ¿no? es. Y entonces creo que pues se siente bonito, ¿no? Que alguien en otro país, en nuestra región, esté hablando con las mismas frases que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se siente bien, ¿no? Ojalá y que sea de corazón, ojalá que sea sincero, y ojalá y que sea con las buenas intenciones y siempre llevando como principal ingrediente el amor y el respeto al pueblo. Así es. Y mira, lo quería colocar, quería saber tu punto de vista, porque lo he dicho aquí, yo creo que si alguien lleva muy bien la conciencia del obradorismo es Jonathan. Se lo he comentado en privado, lo he dicho aquí abiertamente y lo hemos dicho, por eso siempre hemos pedido a la audiencia, siempre le pedimos de la manera más atenta, no deje solo a Jonathan y eso siempre se lo pedimos en su espacio que es Resentidos. Usted ya lo conoce, el espacio de Resentidos y ahorita en un ratito más vamos a colocar el, el espacio para que usted le pueda echar la mano ya con 8,000 suscriptores, por cierto, y poco a poco tiene que seguir creciendo. Tenemos que seguir apoyando. Es una voz que en lo personal un servidor ve, recomienda y lo hemos dicho aquí. Por eso lo invitamos y estimamos mucho a mi estimado Jonathan exactamente por esto. Es más, familia, si me lo permiten, déjenme colocarlo. Aquí está. No se le olvide suscribirse al canal de Resentidos. Ya van más de 8,000. Vamos a ayudarla que Jonathan tiene que llegar a los 10,000. Jonathan tendría que estar, él sí tendría que estar en el 500,000, los 2,000,000. No, luego otros personajes que le andan alzando la mano a prófugos de la justicia, andan ahí, eso de andar ahí, bueno, ya ni digo, porque ahí yucataneando y esas cosas que uno dice, hijos de la tostada. Él sí lo merece, no se pierdan su análisis. Véalo, aunque sea en repetición, que no lo puedo ver porque no estoy en casa, pero véalo en repetición. ¿Por qué? Porque vale mucho la pena el análisis que tiene Jonathan al respecto. Y es más, le pongo el link aquí en el canal. Ahí está, para que usted se pueda suscribir. Ahí está directamente, le toma unos segundos. Recuerda activar la campanita. No tiene desperdicio. Gracias, profesora Asmi. Le mando un abrazo muy grande a la profesora Echacumbia. Abrazo grande, maestra. Espero se encuentre de maravilla. Y en serio, no se pierda los análisis que tiene. No tiene desperdicio. Y quería tocar esto, lo de Belmont. Por eso decía, no sé si tú ves algo diferente. No porque tenga nada en contra de algo del señor Belmont. Lo quiero comentar, pero es un riesgo. Porque ¿a qué me refiero? Es un riesgo, es una responsabilidad muy grande llegar y decir, quiero implementar una política de abrazos y no balazos, porque es una situación, es asumir una responsabilidad como la asumió Andrés Manuel. Y cuando se asume de esa manera, tiene excelentes consecuencias en un país complicado como Perú, con ese problema de poder judicial, que Argentina, que Brasil también lo ha tenido, que bueno, donde ustedes quieran voltear a ver, el propio Ecuador, lo que le pasó a Correa, y nos podemos seguir. Eso yo también comparto contigo, Elena. Jonathan es un gran representante del obradorismo. Así es. Así es, y creo que lo lleva muy bien. Y no solamente eso, concientiza, que esa es la parte más importante. Concientiza. Escuchar a Jonathan te deja pensando. Eso es importante. ¿Vale? Entonces, ¿quién mejor para hablarnos de lo que hace Belmont en el Perú que mi estimado Jonathan Pérez? Por eso te lo quería preguntar, Jonathan. Perdón en esta parte, si me lo permites, para no extendernos más, pero sí saber tu punto de vista. Regálame unos minutos, sé que es tarde, pero el tema de los desaparecidos, Jonathan, porque es un tema de golpeteo muy grande, es un tema que ha salido que aquí en lo personal lo hemos platicado y me ha indignado mucho la manera en lo que hizo la ONU, lo que hizo con este reporte, le golpeteó a México con este reporte. Déjenme, por favor, si me lo permiten, colocar
con todos ustedes, cortinilla, y vámonos rápidamente con esto.